Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos una vez más en A Fondo Entrevistas. Yo soy José Ignacio Beteta y nos toca un programa muy especial. Ayer, como saben, se realizaron las elecciones en su segunda vuelta. Lo más interesante del día de ayer ha sido que estamos en un empate técnico. Y ese empate técnico, minuto tras minuto, nos tiene mirando la página de la OMPE. Ustedes saben que la página de la OMPE, la ONPE, ¿no es cierto? La OMPE tiene en este momento el conteo, digamos, de los votos. En el Perú, solo en el Perú, no en el extranjero, solamente en el Perú, hasta el momento ya se procesaron el 95% de las actas, casi el 95.5%, o sea, queda 4.5% de actas. Y la señora Keiko Fujimori todavía está arriba, todavía está adelante por 50.000 votos, 45.000 votos, digamos, ¿no? Un poco más, no, perdón, 54.000 votos. La señora Keiko Fujimori le lleva 54.000 votos en el Perú al señor Pedro Castillo, al 95%. Ese 4,5% que falta procesar son las actas de las zonas más alejadas, en donde el señor Castillo va a ganar. No saben por cuánto va a ganar, pero va a ganar. Y la señora Keiko Fujimori va a tener definitivamente votos de esas zonas, ¿no? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en Cusco, en este momento, recién se han procesado el 83% de las actas, es decir, falta un 17% de actas de Cusco, ¿no es cierto? Y, ojo, faltan más o menos 190.000 votos, más o menos, porque esto va avanzando, ¿no es cierto? Cusco entonces, como les decía, está al 83%. Loreto, por ejemplo, está al 57%. Aquí faltan todavía más o menos 130.000 y 140.000 votos por procesar. Aquí Keiko está arriba. Les muestro Loreto y Cusco, porque en Loreto está ganando Keiko, en Cusco está ganando, digamos, Castillo. En Piura, por ejemplo, ya están al 93% de las actas. Aquí está ganando Keiko. Cuando uno ve entonces el mapa del Perú, tiene que ir revisando prácticamente departamento por departamento. Pero como les digo, lo más probable es que en el Perú, definitivamente el señor Castillo gana. Puno, por ejemplo, ya acabó prácticamente. Puno ya se procesaron el 99.4% de las actas y el señor Castillo está ganando con el 89% de los votos en Puno. Keiko Fujimori ha sacado el 10% de los votos, ¿no? Cuando uno ve el extranjero, ¿no es cierto? En el extranjero no hay ni siquiera todavía un 12% de actas procesadas, o sea, falta el 88% de actas procesadas en el extranjero. ¿Esto qué significa? Significa que quedan todavía varios cientos miles de votos. Por lo menos estamos hablando de unos 800.000 votos en total, así que deberían faltar unos 700.000, 750.000 votos. Y aquí lo que ya se sabe es que la señora Keiko Fujimori está ganando por 70-30. Esa va a ser más o menos la proporción, o quizás hasta un poco más, 75-25. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice esto, queridos amigos, es que no hay un ganador posible. No hay un ganador posible. O sea, el boca de urna de ayer dio por ganadora a la señora Keiko Fujimori. El conteo rápido dio por ganador al señor Pedro Castillo. Pero así como están las cosas, con el Perú al 94%
y con el extranjero al 11%, es imposible saber quién va a ganar. Es realmente imposible. Ayer hemos escuchado a unos periodistas decir, no, ganó Castillo. No, no, es imposible. No se puede decir eso. No se puede decir eso. Ganó Keiko. Tampoco se puede decir eso. ¿No? Entonces, la cosa está, digamos, en que faltan procesar actas de Amazonas, actas, digamos, de Ayacucho, actas de Huancavelica, actas, digamos, de Madre de Dios, actas de Ucayali, que son las que le estoy diciendo las provincias que más faltan, digamos, ¿no? Eh, pero esto tiene, digamos, digamos, un poco para rato, ¿no? Digamos. Entonces, con este análisis inicial para que ustedes tengan un poco los datos, los números y cómo va la situación, ¿no? Hoy día vamos a conversar con un invitado especial que en unos segundos nos va a acompañar, es el señor Carlos Timaná, que para analizar un poco la jornada electoral del día de ayer, pero como les digo, nada está dicho definitivamente. Y si vamos a tratar de resumir esto, ojo, si me preguntan a mí, la primera vuelta terminó con un señor Castillo que le llevaba casi 20% a la señora Keiko Fujimori. Un señor Castillo que le llevaba 20%, luego le llevó 15%, luego le llevó 10%, literalmente así, cada 5 bajaba. Le llevó 5% y hoy día han terminado absolutamente empatados. ¿Cuál es el peso de los votos que va a tener mucha importancia? Los votos del extranjero. Porque en el Perú, como les decía, si uno suma los votos que faltan por procesar, por provincias, deben faltar, digamos, más o menos la misma cantidad de votos que en el extranjero, no unos 600.000, 700.000, 800.000 votos. De esos 800.000 votos, 900.000 votos que faltan procesar en el Perú, obviamente la proporción va a ser mayor para Pedro Castillo, por lo que les comentaba, porque los votos vienen de las zonas más alejadas, pero Keiko va a llevarse algo también. Y en el extranjero, Keiko está ganando abrumadoramente y Castillo también se va a llevar algo. Entonces, la definición va a estar en esa diferencia, en ese diferencial entre los votos rurales y los votos más, digamos, del extranjero, ¿no? Vamos a ver entonces cómo va la jornada, vamos a ver cómo se, cómo se termina esta historia. Yo creo que no va a terminar hoy día, va a terminar mañana, ¿no? Mañana, digamos, vamos a ver con más calma cómo va la situación, ¿no? Es un primer análisis. El segundo análisis ya, digamos, tiene que ver con lo que ocurrió ayer, ¿no? Ayer uno podría decir que las elecciones se llevaron de forma natural, que no hubo ningún problema mayor, que no hubo escándalos mayores. Sí, efectivamente, no hubo, digamos, algo escandaloso en el panorama del día. Sin embargo, sí llamaron la atención tres cosas. Tres cosas llamaron la atención. Lo primero que llamó la atención fue que hubo mesas en las cuales los personeros de Perú Libre hicieron mucha presión, y esto fue conocido en muchos lugares, en Lima, imagínense en Lima, imagínense cómo ha sido en provincias, en donde los personeros de Perú Libre se esforzaron por presionar a los miembros de mesa, por meter miembros de mesa que eran del partido, que eran de Perú Libre. Esto ocurría en Lima. Ahora, imagínense qué habría ocurrido o qué habrá ocurrido en provincias. Y esto no es poca cosa tampoco. Y lo segundo fue que se encontraron más, de Keiko Fujimori también se encontró en Ancash cédulas firmadas a favor de Keiko, pero lo más escandaloso fueron las noticias de estos señores en Lambayeque y en otra región del país, que tenían en total más o menos como unas 340, 350 actas firmadas con, cédulas, perdón, firmadas con el voto para Castillo. Entonces, uno no podría hablar de fraude electoral, evidentemente no podría hablar de un gran fraude, pero yo tengo esta sensación, que creo que ahora vamos a conversar con Carlos, que nos acompaña en esos instantes, que en este momento se suma, que sí ha habido mucha tensión en muchas mesas, incluso en Lima, con estos personeros de Perú Libre que trataban de presionar
empujar y de fastidiar a los miembros de mesa constantemente. Y eso ocurría en Lima. Ustedes saben muy bien que en provincias la cobertura es menor, el impacto, la repercusión de las noticias es menor, no se ve tanto lo que ocurre. ¿Puede esto haber sido un factor que mueva la aguja, los personeros, la presión de los personeros de Perú Libre en las mañanas? Hay testimonios de personas que me los han contado directamente que nos dicen que ha habido gente a la que no la dejaban entrar a votar a pesar de que estaba todo listo, y estas personas que no las dejaban entrar a votar en provincias era personal de la OMPE, pero que estaban cercanos o se les veía coordinar con los personajes de Perú Libre. Entonces, ¿podría hablarse de pequeños microfraudes que pueden haber sumado a un gran fraude? No lo sabemos. Entonces, los puntos, el porcentaje muy ajustado, muy ajustado, y esta jornada electoral que ha tenido estos incidentes que no han sido pocos, pero lo que no sabemos si son suficientes para poder mover la aguja de un resultado electoral. Así que, con esos comentarios quiero darle la bienvenida a Carlos. Carlos, ya estamos. Hola, José. Carlos, ¿cómo estás? Especialista, analista de la Universidad San Pablo de Arequipa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A la expectativa pues de poder cerrar este conteo y bueno, lo que tú mencionas efectivamente es algo que también se ha podido vivir en otras mesas y más pues en el sur, ¿no es cierto? O sea, donde el voto efectivamente de Castillo era mayoritario y se sentían pues en casa y había efectivamente también, o sea, tú hablabas con las personas cuando iban a votar y efectivamente sentían de que pues había mucha cercanía de los miembros de mesa con efectivamente los personeros de Perú Libre. De acuerdo. En cuanto a los resultados en sí mismos, ¿qué nos dicen en tu impresión, digamos, estos resultados tan ajustados? ¿Qué habla esto, digamos? ¿Qué dice esto del país, de la campaña, de la segunda vuelta en general, ¿no? Mira, yo creo que el país está muy polarizado. Me hizo acordar un poco de lo que fue, o sea, la campaña de 2006, en que efectivamente se sentía que habían como dos caminos muy distintos, ¿no es cierto? Y los resultados han sido muy parecidos a lo que fue hace 5 años, donde pues fue demasiado ajustado pues, o sea, el resultado final. Yo lo que considero es que efectivamente el gran tema acá fueron los antis, ¿no es cierto? El voto anti de Keiko efectivamente, pues por todo el pasado de los puntos negros del gobierno efectivamente pues de Alberto, pero también el tema de lo que pues se estaba escrito en el plan de gobierno de Perú Libre, pues todo el círculo cercano también pues a Pedro Castillo. Sin él, pues él tenía como un efecto teflón, ¿no es cierto? Él tenía como efectivamente nada lo tocaba, pero el círculo de confianza de él, pues efectivamente generaba muchas más dudas que certidumbres. Y en cuanto a Keiko Fujimori, ¿cuál es tu impresión, por ejemplo, de su campaña? Mira, en el caso de Keiko, yo considero que ella, o sea, se especializó pues en Lima, el norte, y trató efectivamente de lograr algo en el oriente. El sur no estuvo muy atendido por ella, ¿no es cierto? Creo que ahí fue uno de los puntos débiles de la campaña porque uno no puede dar por perdido un territorio nunca. Tienes que tratar de cautivar, tienes que redoblar efectivamente pues esfuerzos. En el caso pues, de Pedro Castillo, creo que ha cautivado a las personas que están cansadas con la situación de la pandemia, están encerrados sin trabajo y también con esa sierra que efectivamente pues no les llega todos los beneficios efectivamente del modelo, que se ha ralentizado más en los últimos 3 años. Entonces, pues yo lo que creo es que tiene que haber efectivamente un mayor gasto público, pero para eso tenemos que dinamizar mucho más la economía y efectivamente pues pensar bien en las obras de infraestructura, la generación efectivamente pues de empleo. Creo que la descentralización se tiene que replantear porque estamos generando unos reyesuelos en los gobiernos regionales que no hacen nada y se quedan pues con todo ese dinero por medio de las contrataciones. Necesitamos hacer bajar eso al territorio por medio de las municipalidades. Ha habido una tendencia, digamos, allá a un empate técnico, y tú, bueno, tú eres un testigo de esta realidad, digamos, en el extranjero los peruanos van a tener mucho peso, es decir, en los países en donde han votado muchos peruanos, ese voto va a pesar mucho, ¿no? ¿Tú qué sabes, por ejemplo, de Colombia, de Chile? ¿Qué sabes de otros lugares en donde ha habido esta participación ciudadana?
Mira, o sea, lo que se sabe del exterior es que efectivamente la gente votó mucho más por Keiko, ¿no es cierto? O sea, por ver efectivamente el tema de lo que puede pasarle pues al Perú, lo que ha pasado pues en Venezuela. De hecho, pues en Madrid había efectivamente, pues vimos esa situación un poco tirante, pero también en alguna medida pues ya se tuvo el saborcito de lo que era pues tener a Pablo Iglesias en el gobierno. Entonces muchas personas decían, no, o sea, si esto no funcionó acá, menos va a funcionar en el Perú. Y lo que podemos pues esperar es que efectivamente ese millón de votos, ¿no es cierto?, pues pueda hacer una diferencia en ese resultado tan ajustado y efectivamente todo parece indicar que ahí hay una mayoría pues de Keiko Fujimori. De acuerdo. Ahora, ya pensando en lo que viene, gane quien gane. Todos sabemos cuáles son los planes del señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo habla de asamblea constituyente, habla de su primer objetivo, que es cambiar la constitución de manera radical, y además ha tenido muchas propuestas radicales en términos económicos, muy complicadas, polémicas además. Esto lo proponía sin el poder, sin haber ganado. Una vez que ganas, evidentemente tienes todavía más poder para poder decir, bueno, ahora sí hago lo que yo pensaba hacer, aunque en la campaña me moderé. Por el lado de Keiko, más bien, yo creo que sus propuestas, si bien es cierto, técnicamente eran más sustentables, le faltó esa fuerza, le faltó esa claridad desde el comienzo, ¿no? Le faltó ser mucho más agresiva con el pueblo, agresiva en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, agresiva en la comunicación, ¿no? Agresiva en el enfoque, radical y convincente. Háblanos un poquito de esto, de las dos campañas, cómo las has visto en este sentido de propuestas y cuál es la agenda al futuro. O sea, gane quien gane y pase lo que pasa, ¿cuáles crees tú que son las medidas que de todas maneras los dos presidentes, los dos candidatos tendrían que asumir, que realizar si es que son elegidos? Mira, a ver, yo creo que son dos escenarios muy distintos. O sea, si llega a ganar pues Pedro Castillo, o sea, yo creo que efectivamente se va a trepar el dólar, va a haber desinversión, va a haber efectivamente pues una caída en el movimiento económico, la gente efectivamente va a palpar mucho efectivamente pues este cambio tan abrupto en el tema de economía porque existe una gran expectativa con el tema del empleo. Al mismo tiempo, es algo que pues a mí me preocupa mucho y es que prácticamente nadie salió a atacar a Pedro Castillo cuando tiraba este tipo de propuestas que calan bien en la opinión pública, pero que no tenían ningún asidero en la realidad. O sea, no era posible llevar el gasto en salud al 10% del PIB, llevar el gasto de educación al 10% del PIB. Con todas las dificultades hemos llegado al 6% en educación, o sea, subir ese 4, o sea, es muy difícil, dejas desbalanceado totalmente el presupuesto. Entonces, ante ese panorama, ¿no es cierto? Uno de los grandes activos pues, que siempre ha tenido el fujimorismo es el tema del manejo macroeconómico para generar estabilidad, y yo creo que ahí era como una situación muy complicada para la campaña de Keiko, de no tratar efectivamente de gustar, pero de una forma que fuera pues probable de poder responder, porque también ese es el tema. Y pase lo que pase, efectivamente tiene que haber muchísimo más gasto social. Para eso también pues hay que generar unas condiciones que propicien pues la inversión. Tenemos que generar alternativas, pues como por ejemplo lo que hay en Colombia, las parafiscales, en donde efectivamente pues los empresarios y los pues trabajadores tienen iniciativas desde la sociedad civil para mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de toda la población, como las cajas de compensación familiar, por ejemplo. Ese tipo de iniciativas en donde las personas puedan ser más, ¿no es cierto? Y todos aporten, ¿no es cierto? Desde sus condiciones, el que tiene más da más y el que tiene menos pues da desde lo que puede dar, pero que todos sintamos ese compromiso por el desarrollo mutuo. Eso se necesita, o sea, se necesita pues romper esta polarización, se necesita que a uno les vaya muy bien y otros que no les llegue nada, se necesita efectivamente pues achatar esas diferencias, necesitamos iniciativas como esas mediaciones sociales dentro de las minas, en donde efectivamente pues unos no tienen un menú y el otro pues no tiene chancho, ¿no es cierto? O sea, todos tenemos que comer de la misma mesa. Y necesitamos este tipo de iniciativas desde el empresariado, que es el que falta en ese círculo virtuoso, ¿no es cierto?, para poder efectivamente que ese bienestar se irradie, ¿no es cierto?, desde las mismas empresas. Al hacer empresa, podemos hacer país. Necesitamos eso. Y yo creo que desde efectivamente pues el tema de una propuesta de Castillo, la idea era que supuestamente el Estado lo hiciera todo, pero o sea, ahí viene la gran controversia. O sea, miramos a nuestros gobiernos regionales, miramos a nuestros alcaldes, podíamos esperar de ellos de que ellos se pongan la generosidad y el siente, no, o sea, no lo podíamos esperar de ahí. Entonces, para evitar una situación como la que acabamos de pasar en el Perú, necesitamos ese compromiso de generar ese círculo virtuoso desde el empresariado, desde una ciudadanía mucho más activa,
desde esa formación ciudadana cotidiana. De acuerdo. Ahora, Carlos, ya pensando en el sur, en tu región, un poco entrando a esta zona, ¿no? Ha sido pues definitivamente lecciones que no aprendemos, ¿no? En las elecciones del 2016 fue igual, en las elecciones del 2011 fue igual. El sur no cambia su mentalidad, digamos, hacia una perspectiva más de democracia, más de libre mercado, más pro iniciativa privada. Durísimo el sur en los últimos 12, 13 años, sino más, digamos, ¿no? Y nosotros no aprendimos la lección. ¿Qué pasa en el sur? ¿Por qué el sur tiene esta ya, digamos, declarada, fuerte, sólida, consistente, ¿no es cierto?, búsqueda de un modelo más autoritario, más socialista, más intervencionista? ¿Qué piensas de eso? Mira, lo que pasa es que al sur no le han llegado muchas de las bondades del modelo. O sea, al sur no se irradió, por ejemplo, pues todas las políticas por ejemplo, de agroindustria que sí tuvo el norte en la época de Fujimori. Los grandes proyectos del sur no han salido. O sea, el gasoducto está parado. El aeropuerto de Chinchero tampoco. O sea, ¿qué les llega al sur? O sea, no hay una propuesta y como te digo, por ejemplo, la gran vía interoceánica, no le exportamos ni un ajo a Brasil, entonces no ha llegado nada. Entonces es muy chistoso, o sea, esperar de que la gente quiera otra cosa o diga, no, esto sí vale la pena, cuando no le ha llegado nada. O sea, no hay un gran proyecto, no hay, y entonces las comunidades dicen, bueno, pero también aquí hay un tema efectivamente, o sea, de la confianza, también efectivamente de la mentalidad andina. O sea, cuando te sientas a hablar con un alcalde, por ejemplo, de Cusco, o sea, ellos efectivamente se van más para atrás, ¿no es cierto? No hay nadie que esté pensando el futuro, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer todo un trabajo de en que efectivamente, pues, sí les llegue a la gente, pues, los beneficios de ese sistema. Necesitamos también el tema de, o sea, de que los servicios públicos, pues, mejoren. Cuando hay invierno, efectivamente, pues hay un montón de personas que se enferman, personas que mueren por el tema del frío y lo único que les llevamos son estas casitas calientes de plástico que hay todos los años, hay que cambiarlas. Entonces, o sea, es gente que se siente abandonada. Entonces, sí, se necesita efectivamente mucha más efectividad por parte del Estado en la provisión de bienes. También se necesita efectivamente que estos grandes proyectos pues lleguen y se irradien al sur porque no está llegando. Creo que en el tema del canon de ese 40% puede generarse algo interesante porque la van a poder ser, porque lo único que hay es estos pasivos ambientales que no, o sea, que antes la gente le tiene pues miedo al tema pues de la minería. Creo que por ciento puede ser muy interesante. De acuerdo. Y ya para ir cerrando, Carlos, nada, cómo ves, digamos, la situación en Colombia? Te voy a preguntar por Colombia porque digamos, en la región ocurren cosas también importantes y, digamos, no es poco lo que está ocurriendo, digamos, ustedes como centro de investigación hacen también análisis, cálculo de lo que ocurre en la región. ¿Cómo ves la situación en la región? En Sudamérica, ha habido elecciones en México ayer, ha habido elecciones en Perú, Colombia está pasando por una situación complicada. ¿Cuál es tu perspectiva ya un poco más regional, digamos? Sí, mira, lo que estamos viendo es, por ejemplo, pues en México la cosa está empatada, aunque efectivamente ha perdido un poquito Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto? Le ha costado mucho pues cumplir sus promesas, pero, o sea, lo que tienes es el tripartito que tenías antes, que ya pues se ha tratado pues pues ya la gente ha gustado de sus gobiernos y no ha cambiado mucho. Andrés Manuel por lo menos le están dando esa espera a ver si efectivamente logra mejores resultados. En el caso de Chile es una situación de una polarización social muy fuerte, de una clase media, de una clase baja que sienten que pues no les estaba llegando y no tenían posibilidades de ascenso social, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo que se movió más en Chile con una pésima gestión, o sea, que es algo que yo también vi un poco pues en el gobierno de Colombia. O sea, el ministro de Hacienda y en el caso pues de Chile con las declaraciones del ministro pues de transporte en su momento con el tema de subir el precio pues del metro de Santiago, pero pues esos son como, o sea,
o sea, como de la punta del iceberg de efectivamente algo que se está calando mucho más y que no es atendido. En el caso de Colombia, o sea, yo considero que hay dos detonantes que, o sea, que pueden efectivamente seguirse agravando, por ejemplo, caso Brahim, y es el tema en que, o sea, el principal foco en este momento de las protestas, ¿no es cierto? Pues ya veníamos en Colombia pues con un tema en que la situación económica estaba pues bajando, pero en el gobierno de Santos, ¿no es cierto? Pues se vendía una ilusión, y era la ilusión de la paz. Y muchas veces la gran tentación que vemos en la derecha latinoamericana es simplemente tener los indicadores macroeconómicos, pero no enamoran. O sea, ¿cuál es el gran tema o el gran proyecto de Sebastián Piñera en Chile? No había. ¿Cuál es el gran tema efectivamente del presidente Duque? Él le estaba apostando todos los indicadores macroeconómicos, supuestamente en el año de la pandemia va a crecer 4% Colombia, si creces un 5%, pues ya comienzas efectivamente a mover indicadores de empleo, ¿no es cierto?, de ingresos, y no pasó, vino la pandemia. Entonces, ahí viene efectivamente el tema de tener una propuesta, ¿no es cierto? Pues que enamore, que la gente se sienta partícipe, y eso es lo que adolece un poco la derecha tanto en Colombia como en el caso de Chile. En el caso de Ecuador es un poco distinto porque estaban ya cansados de tanta polarización. El país pues tuvo las cosas buenas del tema de Correa, pero también efectivamente el país volvió a quedar supremamente endeudado con una situación económica muy precaria, aunque tienen pues este tema de la infraestructura. Entonces, la gente ya no quería vivir más en esta crispación y efectivamente pues optó por Lazo, y Lazo pues ha logrado generar una alianza con el Pachacuti, que es el partido indígena pues de Ecuador, y es una cosa pues que se ve interesante, donde se van a lograr pues temas o metas pues ecológicas, que es el gran tema pues ahorita que maneja Pachacuti, pero también de reactivación económica. Pero detrás de todo esto también efectivamente hay un tema de desestabilización de las democracias por parte de Venezuela. O sea, el, o sea, que los gobiernos democráticos efectivamente pues tengan tantos problemas, de allá pues cosas parecidas como las marchas en Chile y las marchas en Colombia, que estas marchas efectivamente pues estén acompañadas de explosivos y cosas así. O sea, no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, creo que también hay una injerencia ahí. De acuerdo, se cortó un poquito. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Seguramente vamos a ir conversando de lo que venga. Ojalá, digamos, que los resultados sean respetados, que haya transparencia, que haya orden. Ojalá también que todos estos acontecimientos que han ocurrido ayer nos dejen lecciones a mediano y largo plazo para que el Perú no retroceda, sino avance. Y ojalá, digamos, que gane quien gane, la libertad económica, las libertades individuales, la propiedad privada y la democracia no se vean en riesgo en nuestro país. Muchas gracias, Carlos, que te vaya muy bien. Claro, José, un gustazo estar esta mañana contigo y bueno, lo mejor para el Perú. Bueno, gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Como saben, nos toca todavía seguir adelante en esa jornada. Seguramente van a poder acompañar a través de la red de comunicación regional lo que se ve dando, lo que se vaya dando. Como le dije al comienzo, esto está peleadísimo, peleadísimo. Los votos rurales van llegando, Pedro Castillo va subiendo en Perú, los votos del extranjero van llegando, Keiko va subiendo con los votos del extranjero. Finalmente este encuentro va a llegar a una suma y luego faltan todavía por procesar las actas impugnadas. Como ustedes saben, los personeros tienen el derecho a impugnar actas cuando encuentran irregularidades de forma o de fondo, digamos, en los votos. Entonces, hoy día no vamos a tener los resultados probablemente al 100% durante la tarde, durante la noche. Quizás los tengamos mañana, es lo más probable. Pero se espera la mayor transparencia de la OMPE, la mayor transparencia de la OMPE. Ayer hemos recibido muchas denuncias de personal de la OMPE coludido con personal de Perú Libre en varias regiones que se sentían muy amigos, muy cercanos. Eso no es una buena señal, no ha dado una buena señal. No podemos hablar evidentemente de fraude, como les digo, pero sí de pequeñas situaciones y muchas pequeñas situaciones que sí suman y que terminan demostrándonos a los ciudadanos cómo es muy importante nuestra participación. Si nosotros no participamos en el campo, en la cancha, haciendo lo que muchas veces la izquierda más radical sí hace, que es ir al campo y trabajar en la cancha, si no hacemos eso, no vamos a salir de esta situación y siempre nos van a ganar la batalla política. Pero bueno, lecciones para el futuro, mucho por hacer en el país, gane quien gane.
Nos vemos mañana en A Fondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.